A ver, espérame. Un tema que decidimos titular Cirugía Bariátrica Robótica de Revisión. Vamos a presentar primero un caso clínico muy sencillo y al final vamos a dejar que corra un video de una cirugía de revisión robótica donde hacemos alargamiento del asa y una disminución del pouch gástrico. Pues vamos a comenzar. ¿Quién es el que comienza de los residentes, por favor? Para que comparta pantalla. Doctor Miguel García, doctor Miguel García, adelante, por favor. Ya habían hecho la prueba, ¿no, Flor? Sí, es correcto, corrió todo muy bien, ya el doctor ya sabe para compartir y todo. Doctor Miguel García, adelante. Y ya también está conectado. Ok, Miguel. Tienen aquí un pequeño problema, pero ya ahorita ya lo están resolviendo. Ya, un minuto, por favor. Ok, gracias. Doctor Miguel García, ¿ya nos escucha? Doctor Miguel García, del GA. ¿Y ya están conectados, Flor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya les escuchamos. Ya. Adelante, doctor. Gracias. Qué amable. Listo, Ya vamos pueden compartir pantalla, por favor. Muy bien. Ujú. No me deja compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos médicos residentes del Hospital General Dr. Manuel G. González. Vamos a presentarles el tema de cirugía bariátrica de revisión asistida por robot.
nuestra asesora, la doctora Luz Sugey Romero Loera. Bueno, comenzamos con la presentación del caso clínico. Es un masculino de 46 años de edad, residente aquí de la Ciudad de México. Tiene como escolaridad la licenciatura en Derecho. De los antecedentes de importancia, podemos ver que en los no patológicos niega tabaquismo, niega alcoholismo, las toxicomanías también son negadas, y el paciente se sometió a un protocolo preoperatorio valorado por nutrición, psicología. El paciente cumplió con un ejercicio prequirúrgico de 30 minutos 2 veces al día, 5 veces por semana, completando una pérdida de peso adecuada a lo que vamos a ver a continuación. De los antecedentes crónico-degenerativos, tenemos que tuvo una cirugía de manga gástrica en este hospital en noviembre de 2016. Bueno, el paciente acude en febrero de 2022 con síntomas asociados a reflujo gastroesofágico, como son pirosis, tuvo accesos de espasmo laringio, dolor retroesternal, lo cual se exacerbaba con la ingesta de alimentos. Tuvo mejoría con la ingesta de IVP y presentó también una ganancia progresiva de peso de 13 kilogramos, que fueron el 50% del peso perdido. Bueno, de la cirugía previa que se realizó en 2016, tenemos que inició con un peso de 105 kilogramos, un IMC de 38.6, lo cual nos da un peso ideal de 54.4 kilogramos, y tuvo un exceso de peso de 37 kilogramos. En la evolución postquirúrgica tuvo un peso mínimo de 79 kilogramos en 2017 a 2018 y tuvo una pérdida total de 26 kilogramos, lo cual nos da un porcentaje de pérdida de peso, del exceso de pérdida de peso de 70%. Para el 2023 que acude con nosotros, presenta ya una reganancia de 13 kilogramos, lo cual nos da el 50% del peso perdido. Bueno, dentro de los estudios prequirúrgicos que se le solicitaron al paciente, podemos ver que el hemograma se encuentra prácticamente normal, los leucos, neutros, hemoglobina, hematocritos se encuentran normales, en las pruebas de coagulación también, en la química sanguínea vemos que también se encuentra normal, y en cuanto a lo nutricional, también se encuentra normal. Bueno, el paciente se le realiza una endoscopía digestiva superior. En el primer video vamos a ver que se encuentra una esofagitis A, como van a ver a continuación. Este es el estudio endoscópico. Bueno, ahí se va a ver la unión gastroesofágica con una esofagitis A de Los Ángeles. Se van a ver cambios post manga gástrica y vamos a observar una hernia hiatal de 3 centímetros de longitud, tipo 1. Listo. Bueno, se le realizó una pachymetría, el cual nos reporta un reflujo gastroesofágico mixto patológico, ¿no? Una manometría en la cual vemos que la peristalsis del cuerpo esofágico se encuentra normal y el esfínter esofágico inferior de tono y longitud normales. Bueno, a continuación presentamos el primer video en el cual vemos que se realiza un abordaje laparoscópico de este paciente. Se encuentran adherencias, las cuales se van liberando con energía ultrasónica, lo cual nos va a permitir liberar
el estómago, que vemos aquí cómo está configurado. Este proceso de disección debe ser muy cuidadoso, y es algo que nos vamos a tomar un poco el tiempo para hablar posteriormente, de la diferencia que existe entre el abordaje laparoscópico y el asistido por robot en cuanto a visión y el mecanismo de identificar los tejidos. Bueno, aquí vemos que el estómago previamente trabajado hacia una manga gástrica, se realiza la liberación y adherenciolisis, y al final vamos a terminar configurando el pouch gástrico por medio de una engrapadora lineal con una altura de 3.8 milímetros, y posteriormente iniciamos el conteo de asas desde el ligamento de Treitz. Contamos 100 centímetros y damos un punto hacia el pouch gástrico. A continuación vemos el procedimiento asistido por robot. Una vez que hemos llevado el asa hacia el pouch, hacemos una confección de una anastomosis manual en un plano. Esta anastomosis la hacemos con monocril del 2 ceros, una sutura absorbible. Generamos el plano posterior por medio de sutura continua. Hacemos puntos cero musculares hacia el yeyuno y puntos de espesor total hacia el estómago. Esto nos va a permitir configurar la pared posterior de nuestra anastomosis. Una vez que se realiza la anastomosis, hacemos la gastrotomía y posteriormente vamos a hacer la enterotomía del lado yeyunal. Una vez que realizamos este procedimiento, procedemos a realizar el cierre del plano anterior por medio de sutura igual, absorbible, en surgete continuo. Una vez que realizamos la anastomosis, hacemos el conteo del asa alimentaria. En nuestro centro hospitalario contamos 100 centímetros de asa alimentaria y hacemos la confección de la Y. Se coloca un punto de tracción, lo cual nos va a permitir alinear las asas para hacer la enterotomía y posteriormente la configuración con la engrapadora. Bueno, como paso final realizamos el cierre de las enterotomías, igual con sutura continua. Y al final hacemos el on-cut y una prueba de fuga por vía endoscópica. Bien, muy buenas noches. A continuación vamos a desglosar el tema de nuestra conferencia, empezando por un concepto general de lo que es la cirugía bariátrica de revisión, seguido por cómo se clasifica actualmente la cirugía de revisión de acuerdo a diferentes parámetros. Mencionaremos las estadísticas actuales en cuanto a la incidencia y la prevalencia de la cirugía bariátrica de revisión. Desglosaremos el algoritmo diagnóstico terapéutico al cual debe someterse un paciente para una cirugía de bariátrica de revisión. Nos enfocaremos también en los diferentes procedimientos bariátricos primarios que más son sometidos o necesitan cirugía de revisión, como es la banda gástrica, la manga gástrica y el bypass gástrico en vía de Rhodes. Y vamos a finalizar mencionando o demostrando los diferentes resultados a través de la literatura que engloban lo que es el uso de la cirugía bariátrica de revisión asistida por robot. Bien, de manera general, la cirugía bariátrica de revisión se puede definir como aquella que embarca diferentes procedimientos quirúrgicos que deben ser empleados luego de un fallo
luego de un fallo de una cirugía bariátrica primaria. El fallo de la cirugía bariátrica primaria se va a dividir en dos grupos relacionados unos al peso y a las comorbilidades que se presentan luego del procedimiento bariátrico o relacionados a las complicaciones de la cirugía per se del procedimiento primario. La manera en que se clasifica, según la literatura, la cirugía bariátrica de revisión va a estar dada por diferentes indicaciones. Las que están relacionadas al peso, ya sea por la pérdida inadecuada de peso, donde actualmente no hay un consenso per se de a cómo se definiría la pérdida inadecuada de peso luego de un procedimiento bariátrico, pero hay diferentes artículos de revisión y metaanálisis que definen que la pérdida inadecuada de peso es cuando no se alcanza el 50% del exceso de peso a los 18 meses. Otra definición de una pérdida inadecuada de peso es la incapacidad de alcanzar el 25% del exceso de peso en cualquier tiempo transitorio. Otra indicación para realizar una cirugía de revisión es la reganancia de peso. En esta también tampoco hay un consenso establecido para lo que es la definición de la reganancia de peso luego de un procedimiento bariátrico, pero hay diferentes metaanálisis que mencionan que la reganancia de peso es la que va de un 10 a un 20% de reganancia luego del total de peso perdido. Otra indicación de realizar una cirugía bariátrica de revisión es la recurrencia o la presencia de comorbilidades asociadas a la obesidad y las complicaciones relacionadas al procedimiento bariátrico. En esta diapositiva lo que queremos reflejar es las complicaciones del procedimiento bariátrico primario, donde aquí la clasifican de acuerdo al tiempo que aparece la complicación y al tipo de complicación. El tiempo puede ser menor a 7 días, que se clasifican en complicaciones agudas. Tempranas es cuando son de 7 días a 6 semanas, tardías de 6 semanas a 12 semanas y ya crónicas mayor de 12 semanas. Igualmente, el tipo de cirugía va a definir la complicación que se presenta. Ya puede ser una hernia hiatal o una hernia interna, por ejemplo, en el bypass gástrico, como la hernia de Peterson, o relacionados a problemas malabsortivos, como es el síndrome de dumping o síndrome malabsortivos per se. La cirugía bariátrica de revisión engloba diferentes tipos de procedimientos. Son 3 tipos de procedimientos que se consideran como cirugía bariátrica de revisión. El primero es la cirugía de revisión o de corrección, donde lo que se busca es corregir el procedimiento bariátrico primario cuando no se ha conseguido el objetivo deseado. Por ejemplo, cuando encontramos úlceras marginales en un bypass gástrico, si hay estenosis de la anastomosis o estenosis de la manga. En este tipo de procedimiento lo que se busca es corregir ese procedimiento. Ya otro tipo de procedimiento es la cirugía de conversión, donde se convierte un procedimiento primario a otro. Por ejemplo, el que más se realiza actualmente es la conversión de una manga gástrica a un bypass gástrico, ya sea por reganancia o por un efecto metabólico. Y por último está la cirugía de reversión, que la cirugía de reversión es destituir, o sea, está destinada a restituir la anatomía funcional anterior al procedimiento bariátrico. Este tipo de procedimiento se da principalmente cuando hay síndromes malabsortivos significativos o falla hepática. En esta diapositiva nos vamos a enfocar en los 3 procedimientos bariátricos que más necesitan cirugía de revisión. En primer lugar está la banda gástrica, que aunque la banda gástrica sabemos que está en desuso actualmente, todavía sigue siendo uno de los procedimientos que más cirugías de revisión ameritan, porque en su momento fue el principal procedimiento bariátrico empleado y todavía hay muchos pacientes con banda gástrica. Aquí podemos observar cómo de acuerdo a la indicación con que falla la banda gástrica, ya sea por el peso o por complicaciones, lo más común es el retiro de la banda, como lo podemos ver en los cuadros sombreados. Es el retiro de la banda y pasado a la conversión de la banda gástrica a cualquier tipo de procedimiento, ya sea manga gástrica, bypass gástrico o derivación biliopancreática. En cuanto a la manga gástrica, hay que mencionar que
En sus complicaciones, la complicación más frecuente seguida de la manga gástrica es el reflujo gastroesofágico. Y para corregir este reflujo gastroesofágico hay actualmente técnicas emergentes como son las técnicas endoscópicas. Por ejemplo, el uso del Stretafix, que crea una fibrosis en el esfínter esofágico inferior a través de radiofrecuencia. O ya si no se emplea, todavía estos son técnicas emergentes y ya comprobadas, es la conversión de la manga al bypass luego de un reflujo gastroesofágico. En cuanto al bypass gástrico, podemos ver que una de las principales complicaciones que podemos encontrar es el síndrome del candy cane, donde lo que se considera la mejor opción es la resección del candy cane o el restablecimiento de la gastroye. Igualmente, cuando hay dilatación o estenosis del pouch o la gastroye, se pueden emplear técnicas endoscópicas que están emergentes. En cuanto a las estadísticas actuales de la cirugía bariátrica de revisión, debemos mencionar que la cirugía bariátrica de revisión está en constante aumento en los últimos años. Y esto es por el alto volumen de procedimientos bariátricos que se está realizando. Las estadísticas dicen que actualmente la incidencia de una cirugía bariátrica de revisión va de un 5 hasta un 26%. Y que se ha prácticamente triplicado desde el 2011 hasta el 2019, pasando de un 6 a un 16.7%. Este es un estudio que se realizó en Bélgica, un estudio multicéntrico en diferentes hospitales, donde compararon la conversión o la cirugía de revisión posterior a una manga gástrica, donde los resultados que obtuvieron fue que el 26% de la cirugía de revisión post-manga fueron secundarios a complicaciones después de la manga per se. El 63% fue relacionado al peso y a las comorbilidades y el 11% fue por ambas. También las estadísticas mencionan que los procedimientos bariátricos que más son sometidos a cirugía de revisión, en primer lugar está la banda gástrica con un 60%, seguido de la manga gástrica que va de un 3 a un 34%, el bypass de un 2 a un 20% y la derivación biliopancreática de un 5 a 7%. Asimismo, menciona que la morbilidad asociada a la cirugía de revisión puede ir de un 10 a un 50% y la mortalidad de un 2 a un 8%. Como mencioné en la introducción del contenido, el paciente que va a ser sometido a una cirugía de revisión debe igual protocolizarse como si fuera la primera vez. Y esto es muy importante porque con el abordaje multidisciplinario, ya sea en base a los hábitos alimenticios que ha presentado el paciente luego del procedimiento o a los cambios de temperamento, cambios de comportamiento, podemos identificar a qué se debe el fallo per se de la cirugía primaria. Y si el fallo per se es por falta de apego al plan multidisciplinario recomendado, podemos evitar lo que es una cirugía bariátrica de revisión. Ya si no se identifica que la falla en la cirugía bariátrica de revisión es por falta de apego del paciente, entra el protocolo preoperatorio para los cirujanos bariátricos. Primero es importante conocer el historial clínico del paciente, qué se le hizo al paciente, si tuvo complicaciones postquirúrgicas, recabar, importante, los videos del procedimiento bariátrico, o sea, el procedimiento primario donde pueden reflejarse detalles que se obviaron en las notas postoperatorias del procedimiento bariátrico. Importante mencionar que el paciente, antes de ser sometido a una cirugía de revisión, hay métodos de imagen que hay que realizar para identificar el tipo de falla anatómica que tiene el paciente, ya sea a través de una serie gastrointestinal o una endoscopia digestiva alta. Este es el primer consenso que se realizó en base a la cirugía bariátrica de revisión, empleando un modo Delphi, una metodología de Delphi, donde se convocaron aproximadamente 70 cirujanos bariatras expertos de 27 países diferentes en el año 2019 y se le puso a votación de acuerdo a 39 acuerdos de la cirugía bariátrica de revisión. Ellos llegaron a consenso que
el 100% de los casos se debía individualizar y que el abordaje multidisciplinario debía ser empleado en el 92% de los casos. Cabe destacar que para llegar a un acuerdo o a un consenso, debía haber una votación superior al 70%. También consideraron cuáles son las alternativas a considerar en los diferentes procedimientos bariátricos. Por ejemplo, en la banda gástrica, lo que principalmente predominó fue la conversión de la banda al bypass gástrico en un 94%. Asimismo, en la manga gástrica, lo que más se llegó a un consenso fue convertir la manga a un procedimiento de derivación un SADIS. Y en el bypass gástrico lo que más se recomendaba era la elongación de la asa biliopancreática, al igual que en la anastomosis, en el VAWA, en una anastomosis. En cuanto a las alternativas que no se consideraron para cirugía de revisión fue la banda gástrica luego de un VAWA o la derivación biliopancreática también luego de un VAWA. Hubieron también desacuerdos entre los diferentes bariátricas. No es que no se consideran como alternativas, sino que no hubo un acuerdo per se entre los cirujanos bariatras. Por ejemplo, mencionaron que el método TORE, el método endoscópico, ya sea para la dilatación del pouch o la gastroye, no se llegó a un consenso que si debía ser empleado o no luego de un bypass gástrico. Asimismo, la reducción del tamaño del pouch de la anastomosis en el bypass gástrico y la derivación biliopancreática posterior a un bypass. Muy bien, buenas noches. Vamos a hablar un poquito más de los temas de las cirugías de revisión con los procedimientos primarios. Aquí tenemos la manga gástrica, un procedimiento restrictivo, no ajustable, que se convierte a otros procedimientos. Principales indicaciones es la pérdida de peso fallida, y los principales procedimientos que se realizan es el switch duodenal, bypass gástrico y algunos procedimientos emergentes como viene siendo la remanga, gastroplicatura o el mini bypass gástrico o el VAWA. Las complicaciones más frecuentes de los pacientes operados de manga gástrica fue el ERGE, que la mayoría de estas cirugías se convirtieron al bypass gástrico en YDRU, como ya se mencionó, y la estenosis, que se realizaron seromiotomía o resección en cuña, o en conversión también. Aquí tenemos unas imágenes de pacientes que fueron operados de manga gástrica y que se complicaron. En la primera imagen tenemos aquí un neofundus, que básicamente es la dilatación del fondo, esto por una mala confección, muchas veces del grapeo. Y pues bueno, la imagen que nos da es una dilatación del fondo. Esta otra imagen es un twist de la manga gástrica. Como podemos observar también aquí, el medio de contraste se pierde un poco y se observa en esta parte de aquí cómo está torcida la manga gástrica. Esto causa también de una mala confección en cuanto al grapeo. Estudios endoscópicos de pacientes también que fueron sometidos a cirugía bariátrica de revisión muestran una hernia de aproximadamente 5 o más centímetros, aproximadamente unos 6 centímetros, asociada a reflujo gastroesofágico y una visión abdominal de lo que es un hiato dilatado con cambios posquirúrgicos e inflamación por las mismas adherencias. En esta imagen de trago de medio de contraste observamos una estenosis a nivel de la incisura, una estenosis que también es una complicación y también está indicada la cirugía bariátrica de revisión, y la pieza quirúrgica en la cual se observa aquí la misma estenosis de lo que es la curvatura de la manga gástrica. En este algoritmo, bueno, pues tenemos lo que viene siendo la remanga para el peso. Tenemos aquí cuando pacientes no tienen reflujo gastroesofágico, si hay alguna queja en cuanto a los síntomas de reflujo gastroesofágico, se viene manejando lo que es aquí el switch duodenal. Si no fuera queja, tenemos la remanga o la aplicación. En los pacientes con reflujo gastroesofágico, bueno, si dependiendo si hay estenosis o no hay estenosis. En la ausencia de estenosis, se realiza un bypass gástrico en YDRU. Nueva endoscopía para valorar retiro. Y en cuanto a la presencia de estenosis, pues bueno, tenemos una seromiotomía más un bypass gástrico en YDRU y una plastía de hiato.
En este artículo tenemos una revisión de pacientes posoperados de gastrectomía con un seguimiento a 10 años. En este artículo, bueno, pues el total de pacientes fueron 224.718 que fueron operados entre el 2008 y el 2018. Una tasa de revisión de 4.7 a los 5, 7.5 a los 7 años y 12.2% a los 10 años. El procedimiento de conversión preferido fue bypass gástrico en el 75.2%, seguido de la remanga. La indicación principal en este estudio para hacer la cirugía de revisión fue la reganancia de peso con un 87% y el ERGE con un 5.2%. Las complicaciones posoperatorias más comunes fue la reintervención, el sangrado con un 18%, la reintervención con un 6.4% y la fuga gástrica con 5.1%. En este artículo que comparan el bypass gástrico versus el bypass gástrico en YDRU contra el mini bypass gástrico, se encontraron una comparación que, bueno, la fuga en tasa global fue de 2.6%, el 2.41% luego de un bypass gástrico contra el bypass gástrico en YDRU de un 3%, nada significativo, y la presencia de hemorragia con una tasa de sangrado de 2.4%. En cuanto a los comparación entre uno y el otro, pues bueno, fue ligeramente más significativo la hemorragia en el bypass gástrico en YDRU, un 3.29 contra un 0.65%. El tiempo operatorio fue menor para el VAWA y la pérdida de exceso de peso no se encontraron diferencias significativas a los 12 meses. Bueno, en cuanto a la cirugía de revisión para el bypass gástrico en YDRU, tenemos que tienen un porcentaje de 2.1 al 7%, como ya se mencionó previamente, y las causas principales fue complicaciones como la úlcera marginal, la estenosis gastroyeyunal, una pérdida de peso inadecuada y una mejoría metabólica subóptima. En cuanto a la intolerancia, con presencia de desnutrición, hipoglicemia reactiva y alteraciones psicológicas, fue necesaria la reversión del procedimiento. En este algoritmo que les estoy presentando, se basa mucho en la pérdida o sea, la reganancia de peso contra la recurrencia de comorbilidades. Esto sin descartar la presencia de factores psicológicos o del comportamiento o evaluaciones endocrinológicas. En este caso, si se descartan este tipo de etiología de la reganancia de peso, se sometieron pacientes a endoscopías superiores y también a series gastrointestinales. Aquí estamos con este cuadro y tenemos aquí que tenemos un PAUS normal y un estoma normal con recidiva metabólica, en la cual se le realizó un bypass gástrico en YDRU distal. En cuanto al PAUS normal y un estoma largo, con un vaciamiento gástrico rápido, se demostró que aquí estaban la banda gástrica, cosa que ya no se hace en estos días. En cuanto a un PAUS dilatado, con un estoma largo y un vaciamiento gástrico, se realizó un PAUS gástrico y una revisión del estómago. Y si fuera una fístula gastrogástrica, pues bueno, esto se hizo una resección en bloque y un engrapeo de la fístula. En esas imágenes tenemos la utilidad de los medios de contraste para los estudios de imagen. Aquí tenemos una comparación de un trago de medio de contraste hidrosoluble contra uno no, y se aprecia una diferencia en el tamaño de PAUS. Es la importancia de revisar los estudios con doble contraste. En ese estudio tenemos unos resultados metabólicos en cuanto a la cirugía de revisión. El objetivo fue determinar el efecto de la cirugía de revisión en la remisión de comorbilidades en una población de 1.593 pacientes. El procedimiento que más se realizó fue la gastroplastia vertical con banda, seguido de la banda gástrica, la manga gástrica y el bypass gástrico en YDRU. La cirugía de revisión realizada fue la manga, el bypass y el switch duodenal.
con un seguimiento de 5.3 a 67.3 meses. La indicación principal de cirugía de revisión fue la pérdida inadecuada de peso o la reganancia de un 78.9%, el ERGE con un 8.81% y la indicación metabólica con un 0.41%. Las complicaciones del procedimiento primario fueron el 11.9%, más del 50% de la banda gástrica. En cuanto a los efectos en metabólicos o la diabetes mellitus, tenemos unos resultados que el 92% de esta población tuvo mejoría y un 50% tuvo remisión. Los resultados según el tipo de procedimiento, para la revisión del suizodenal, fue el mejor procedimiento con una mejoría del 100% y una remisión del 69%. En la revisión de manga gástrica tuvo una mejoría del 98% y una remisión del 33%. Y para el bypass gástrico en YDR una mejoría del 94% con una remisión del 62%. En este cuadro tenemos el estatus actual de lo que viene siendo la cirugía bariátrica de revisión asistida por robot. Se presentan varios estudios en este metaanálisis, los cuales incluyen el principal procedimiento inicial, que en su mayoría casi todos fueron la banda gástrica ajustable, con algunos estudios con la gastroplastía vertical en banda y algunos otros con la manga gástrica. Las indicaciones principales para la revisión fue la falla de la banda gástrica ajustable en un 35.4% para el estudio de Snyder, relacionados con el peso con un 57.1% para el estudio de AILO, de los cuales la conversión a manga gástrica fue en 42.8% y 35.7% para el bypass gástrico en YDR. Aquí lo resumimos como el principal procedimiento que se realizó para la conversión o para la revisión fue el bypass gástrico, ya fuera por banda gástrica ajustable, por gastroplastía vertical en banda o por una manga gástrica. No hubo ninguna diferencia significativa para la morbilidad o mortalidad y el tiempo de cirugía se reportan desde 182 minutos hasta 265. Bueno, aquí lo que observamos es una cirugía de revisión asistida por robot. En este paciente fue un paciente referido de forma externa a nuestro hospital. El paciente tenía reganancia de peso y se encontró que tenía un asa biliar corta. Durante el procedimiento vemos que la revisión de las asas se hace por asistencia robótica. Se hace un conteo tanto del asa alimentaria como del asa biliar. Se evidencia que hay un acortamiento, una asa biliar corta y un excedente del pouch gástrico que vamos a ver más adelante. Se decide un alargamiento del asa biliar y se reconfecciona la Y, como vamos a ver aquí. Una vez que tenemos el asa alimentaria del lado izquierdo, hacemos el conteo del asa biliar nuevamente para hacer este alargamiento. Vamos a colocar un punto de sutura, el cual nos va a servir de referencia del asa biliar hacia el asa alimentaria. Casi siempre tratamos que el orden de las asas no se altere, ya que esto nos permite una orientación a nosotros como cirujanos para evitar anastomosar un asa que no es la correcta. Se realizan las enterotomías y el grapeo se hace con asistencia laparoscópica y grapeo laparoscópico. El sistema robótico que tenemos en el Hospital G. González es el SI, entonces no tenemos grapeo robótico. El cierre de las enterotomías lo realizamos de la misma forma como lo habíamos escrito previamente, con un surjete continuo con sutura absorbible, 2 ceros. Los puntos que se dan en esta zona son seromusculares herméticos, sin abarcar tanto tejido para evitar estenosis de la Y. En este procedimiento, y como casi siempre lo hacemos en el Hospital G. González, en procedimientos de bypass,
tenemos el apoyo de endoscopía superior. Se realizó una endoscopía transoperatoria, el cual evidenció un aumento del tamaño del pouch gástrico. Se procedió a delimitar el sitio donde se debe seccionar este excedente. Se realiza el grapeo convencional. Y bueno, este procedimiento se realizó casi en su totalidad por vía laparoscópica, perdón, robótica, lo cual es poco frecuente. Normalmente en el hospital lo que realizamos es la disección inicial laparoscópica y la confección de las anastomosis de forma robótica. Una vez que ya tenemos delimitado todo, se hace una prueba de fuga hidroneumática y vemos que no hay ningún dato de fuga. Bueno, ¿qué ventajas tiene la cirugía robótica? Como ven del lado izquierdo, es un video de un paciente que no había sido sometido a cirugía primaria. Es un bypass asistido por robot en un paciente sin sin ninguna otra cirugía previa. Del lado derecho vemos a nuestra asesora, la doctora Sugei, y vemos cómo realiza el procedimiento. Es un procedimiento en el cual el cirujano se encuentra trabajando de forma muy cómoda, ergonómica, y permite realizar este tipo de sutura de forma muy precisa y fina. Otra ventaja que podemos encontrar en cuanto a la cirugía robótica es que en estos procedimientos que suelen ser prolongados porque la cirugía de revisión requiere más tiempo y un poco más de precisión, pues confiere menos cansancio al cirujano. El cirujano está operando de forma más cómoda. Obviamente no todos los centros hospitalarios cuentan con este recurso y suele ser caro, ¿no? O sea, el mantenimiento del robot es caro y es una de las desventajas de las cuales, pues bueno, hay limitaciones, ¿no? En nuestro país. Bueno, la confección del bypass se realiza de forma convencional, como ya habíamos platicado previamente. O sea, los pasos son sistematizados. El cierre anterior de la anastomosis, prácticamente no hay ningún cambio, ¿no? En todos los videos que presentamos, la técnica está estandarizada para sutura manual. Posteriormente pasamos a la confección de la Y. Se inician los mismos puntos que ya hemos visto previamente, puntos cero musculares, sin ser tan amplios para evitar estenosis de esta Y. Y finalmente realizamos el on-cut y la prueba de fuga, ¿no? Siempre nos apoyamos de endoscopia en estos procedimientos. Con esto podemos evidenciar si existe alguna fuga y repararla en este momento, ¿no? Lo cual disminuye nuestra tasa de reintervenciones tempranas. Bueno, ¿qué ventajas tiene la cirugía robótica? Bueno, que tenemos ventajas o vencemos las limitaciones de la cirugía laparoscópica en espacios reducidos. Tenemos una visión tridimensional. Quienes hayan estado en contacto con la plataforma robótica se habrán dado cuenta que es prácticamente estar dentro de la cavidad del paciente y tenemos una precisión de movimientos, lo cual creo que es muy superior a la cirugía laparoscópica convencional. Bueno, tenemos una precisión, como les mencionaba, principalmente en esos procedimientos que involucran anastomosis y en procedimientos de revisión que se requiere una disección fina, adherenciólisis, ya que pues, los tejidos se encuentran fiables,
Muchas veces conocemos la anatomía, está todo modificado y es difícil lograr identificar por vía laparoscópica, ¿no? ¿Qué desventajas tenemos con respecto a la cirugía robótica? Primero, los costos y el tiempo quirúrgico. A pesar de que los metaanálisis no demuestran un tiempo quirúrgico elevado en forma estadísticamente significativa, sí es ligeramente superior. El sistema Da Vinci pues tiene, bueno, de 1 a 2 millones de dólares en mantenimiento, ¿no? Eso solamente de mantenimiento anual. Y bueno, ahí vemos algunos costos. Bueno, como conclusiones de la presentación, tenemos que la indicación principal en cirugía de revisión va a ser una pérdida inadecuada de peso o reganancia en todos los pacientes que veamos y que tengamos contemplados para cirugía de revisión. Tenemos que individualizarlos y realizar un abordaje multidisciplinario. Como todo centro de referencia, necesitamos un mínimo de pacientes. Nosotros no tenemos los criterios para centro de excelencia. Se requieren por lo menos 50 procedimientos de revisión anuales para ser considerado como técnico de revisión de excelencia. Nosotros actualmente pues, no tenemos esas cifras. Sin embargo, estamos conscientes que una vez que ingresan estos pacientes con nosotros, debemos realizar un abordaje multidisciplinario apoyados por nutrición, por psicología, por anestesiología, por medicina interna, dado que, como ya mencionamos, muchos de ellos vienen acompañados de comorbilidades que no han remitido y de algunas otras afecciones. No existen diferencias estadísticamente significativas entre una y otra, y lo único que podemos mencionar ahorita es que el uso de la plataforma robótica se va a traducir en ergonomía para el cirujano, en procedimientos prolongados y una facilidad de disección en abdómenes hostiles. Y bueno, de nuestra parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Pueden hacer sus preguntas. El doctor José Luis Pérez. No, bueno, el doctor Eric Saucedo. Ay, hijo de su puta madre. Bueno, Hola. aquí hay una pregunta, ¿me escuchan? Yo podría preguntar. Sí. Sí, en el caso presentaron que tenía una pH-metría patológica y una manometría patológica. Mi Ajá. pregunta es, ¿cómo se protocolizan los pacientes previo a la primera cirugía? ¿Solo endoscopía y si tiene esofagitis se considera con reflujo? ¿O se les hace una pH-metría a aquellos con un probable reflujo no erosivo? Y se compara con una pH-metría posterior en un paciente que presenta síntomas de reflujo después de la manga. Y mi otra pregunta es si a ustedes protocolizan a los pacientes, es decir, hacerles a los pacientes posoperados de manga una endoscopía cada 6 meses o cada año, o una pH-metría para ver si ha empeorado su reflujo. Ok, yo te contesto. ¿Puedo compartir pantalla o así? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se Ah, ok. puede. Mira, como tenemos un servicio de endoscopía y un servicio de pH mano, de fisiología intestinal, hay residentes de fisiología intestinal. A todos los pacientes se intenta casi al 100% hacerles a todos protocolo de estudio desde antes con pH mano previa. Y a todos, no hay ningún paciente que se opere sin endoscopía previa, ¿no? Este paciente, cuando se sometió a cirugía, no nos reportaban hernia ni nos reportaban reflujo, si no nos hubiera sometido a manga gástrica, ¿no? Habitualmente no metemos estos pacientes a robot
metemos habitualmente nosotros pacientes de bypass primario porque, y que sean pacientes con IMCs arriba de 50. Es lo que pretendemos para nosotros en GEA usar este robot. Porque estos pacientes, por ejemplo, que ya son de revisión, son pacientes que sí tienen reganancia, pero ya no son los pacientes súper pesados que tenemos habitualmente. El caso que se presentó al principio es uno de los primeros casos que quisimos hacer de cirugía de revisión porque no había otro paciente programado, ¿no? Y no queremos, solamente nos dan un día a la semana a cirugía general y los demás días se reparten con gineco, con urología y pretendemos no perder nuestro día para seguir activos en el programa, ¿no? A nosotros nos dan una cierta cantidad de pinzas y tenemos que demostrar que ese dinero que se gastó se convirtió en cirugía, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y no realizan un protocolo de seguimiento? O sea, que les hagan Sí, solo les hacemos endoscopía a los pacientes si tienen síntomas. Si no tienen síntomas, no los sometemos a endoscopía. Ok, gracias. Creo que hay otra pregunta, por ahí alguien tiene la mano levantada. Hola, doctora. Ah, bueno, perdón. Doctora Daye, usted primero. Luego. Ajá, muchas gracias. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. Yo tuve la oportunidad de estar en una de sus pláticas ya en el Congreso en Vallarta. Dayer Rodríguez, yo soy de Costa Rica, me encuentro ahorita en Tijuana. Vi el procedimiento que sí realizan, una parte del procedimiento de forma híbrida. Esto es pues, para la participación de sus ayudantes, por ergonomía, dependiendo de la colocación de los trócares, por alguna razón en específico, o Mira. la idea es ya realizar el resto de procedimientos desde el inicio con robot, porque no sé si es como más sencillo esta disección toda realizarla con robot. Mira, la disección habitualmente, aquí si se fijan, se hace con armónico, ¿no? Pero Sí. el armónico robótico es igual que el armónico laparoscópico en nuestro robot, en nuestra generación de robot. No sé si en los siguientes, en el XY, si hay alguien en el auditorio que sepa, no tiene giros, o sea, es igual a usar un laparoscópico que un robótico, ¿no? Y el costo de un robótico es de 200,000 pesos, a diferencia del laparoscópico. Ok. Entonces, da lo mismo hacer la disección con el laparoscópico que el robótico. O sea, todo el tiempo estamos viendo costos. Y cuando vemos que se va a ocupar más, hacemos, pues vamos escogiendo casos. Este caso que presentamos al principio no es el mejor caso. El video padre es el último, donde sí se hace totalmente robótico toda la disección, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Esa era la duda. Pero sí, un armónico robótico no gira como las pincitas robóticas, es igual a un laparoscópico. Haz de cuenta que estás usando un laparoscópico. Y sí, cuesta 200,000 pesos cada armónico robótico, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto y excelente plática. Gracias. Buenas noches, doctora Romero. Mucho gusto, un placer. Hola, mucho gusto. Doctora, mi pregunta es, ¿cuál es la ventaja real de realizar un procedimiento robótico para el paciente? Mira, para el paciente es el tiempo que duras tú operándolo, es la forma en que realizas la confección de la anastomosis y principalmente en las conclusiones, si lo vieron, la ventaja es para el cirujano, más que para el paciente. Lo pusimos en las conclusiones, es la ergonomía del cirujano. Y
porque pues hay escuelas que esto lo podrían hacer con un grapazo, la gastroyeyuno y cerrar las enterotomías, ¿no? Y aquí lo disfrutable es para el cirujano que hace su gastroyeyuno manual y que lo hace sentado y que no estás temblando con las pinzas que a veces te pesa hasta la misma pared abdominal de estos pacientes muy pesados, o que incluso a veces hasta se curvan las pinzas. Y por ejemplo, yo que soy muy bajita, luego que ya insuflan estos pacientes tan grandes, me suben a un banco y todavía las manos no me alcanzan, ¿no? Entonces, en las conclusiones pusimos que la ventaja es para el cirujano más que para el paciente. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Soy Paloma Arellanes, de Hola, Tijuana. Paloma. Doctora, una pregunta. Estaba escuchando su plática que me pareció muy interesante y me queda la duda, no sé si es que nos puede compartir su experiencia de cómo fue el proceso, no solo de certificarse usted, sino de cómo armar todo el equipo con el asistente robótico, si es que tiene una instrumentista que está certificada, bien, o sea, cómo integró su equipo para llevar a cabo la cirugía de revisión por robot. Mira, la integración del equipo no es tanto lo importante, porque yo integro un equipo cada año. Cada año llegan los residentes y cada año operas con un equipo distinto. Entonces, todos los días estás enseñando a alguien y a veces no están los que ya enseñaste y los que están viendo, o el R5, yo tengo R5s que no están en bariátrica. Eso es lo de menos, porque los enseñas y rápido los de Cyber les dan un curso de cómo hacer docking, cómo cambiar pinzas. Aquí lo difícil es para el cirujano. O sea, para mí, yo te puedo contar que para mí fue súper difícil pasar de laparoscópica a robótica, porque pues yo ya tenía mis mañas laparoscópicas, sentía muy bien cuando traccionaba un asa, cuando apretaba un punto, cuando daba un nudo, cuando desgarraba algo, cuando iba a subir o no el asa, cuando se sentían las asas pesadas, y aquí pierdes todo eso, pierdes el cómo se siente y lo tienes que cambiar por el sentir con los ojos. Entonces, lo difícil es para el cirujano y que no desista y que siga persistiendo. Hay mucha gente que se ha entrenado en hospitales aquí en la Ciudad de México y que escuchas historias o experiencias de que no se dedican al robot, aunque usaron alguna beca o alguna preparación para el robot. Y el equipo no es lo importante, sino tú, porque tú vas a guiar a tu equipo. O sea, yo cada año tengo 3 nuevos integrantes de equipo que me van a ayudar a hacer el docking, que me van a cambiar la pinza, que me van a pasar la sutura. Igual enfermería, o sea, un día te toca uno, un día te toca otro. Igual anestesiología. Acá en el GEA todos pasan por robot, todos los anestesiólogos, todas las enfermeras pasan por robot, 2 que 3 son como las específicas, pero hasta de enfermera cambias todos los días, de circulante cambias todos los días. Y lo más importante, y yo creo que quien debe llevar el peso y quien debe decidir y seguir es el cirujano. Y para mí no fue nada fácil. Gracias por compartir. ¿Quiere hablar? Su experiencia. Adelante, doctor Corbalá. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor López Corbalá. Pues felicitar a la doctora Sujei. Yo en una ocasión ya la había visto operar, y pues el GEA González, de todos los robots que hay en la República, que son 20 y tantos, probablemente son de los que tuvieron primero robot. Y el comentario es el siguiente: el robot lo que hace, incrementa las capacidades del humano, la visión y los movimientos de las manos con nuevos instrumentos, pero la visión es impresionante. Lo que no ve el ojo humano lo podemos ver con el robot. Para muchos hospitales se ve muy lejos el robot, en muchos países es una realidad, creo que se abusa. Me ha tocado estar en Estados Unidos en hospitales donde los cirujanos 100% operan robot, y creo que hay patologías que no le encuentro ninguna ventaja, pero ya es su rutina, y todo lo hacen con robot. Uno me dijo 95%, otros me dijeron 100%, todo está programado con robot. México, por ser un país latinoamericano,
vamos con unas desventajas, pero los últimos años ha crecido impresionantemente. Hubo antecedentes de robótica que, entre paréntesis, de los primeros protocolos mundiales fue en México y fue por el doctor Adrián Carvajal cuando nadie sabía de robot. Entonces, tiene un mérito que nadie conoce antes de que existiera el SI, que es la generación antigua. El doctor Adrián Carvajal había hecho un protocolo con robótica y no era solo, era otra compañía, era el Zeus, que luego se sumó con el Da Vinci, que es el que tenemos ahora, y entonces tiene antecedentes la robótica. Pero en México, en los últimos años sí se ha incrementado, hay 20 y tantos robots, la mayoría está en la Ciudad de México. Los hospitales de gobierno tienen una ventaja porque es otro sistema, los que estamos en hospitales privados, ya lo mencionaron, cuesta caro. En cirugía general, que es lo que hago, le batallo mucho para la hernia inguinal bilateral, le batallo mucho para reflujo, la obesidad de plano no la favorecen los seguros médicos, pero se ha ido avanzando poco a poco. Ya hay seguros que nos han aceptado el reflujo, que nos han aceptado la hernia inguinal, etcétera, pero ha sido un problema. En urología, sin duda, aquí los urólogos en el hospital son los que llevan más experiencia y porque está documentado por metaanálisis que la cirugía de próstata y otras más en urología tienen grandes ventajas con el robot. En lo demás, hemos ido avanzando y en Estados Unidos, que me ha tocado ver, se abusa, como se abusa de tantas cosas, pero tarde o temprano, todos los cirujanos, si queremos estar vanguardistas, vamos a utilizar el robot. Ya hay una nueva generación, como mencionó la doctora, que es el XI, que tiene muchas ventajas sobre el SI. Cambias el lente en los diferentes tocas que quieres, cambias el 30 arriba, 30 abajo, también en la consola. El lente ya no es tan pesado. O sea, tiene unas grandes ventajas el XI sobre el SI. Ya quedan muy pocos SI en la República Mexicana y este año se tiene que cambiar, porque el año que entra ya no produce la empresa instrumentos para el SI y va a forzar a todos los hospitales, que ya quedan pocos, que van a tener que cambiar. Entonces, mi comentario final, felicitar a la doctora Sugey, que sin duda lo que dice, se tiene que entrenar uno, se tiene que aprender a usar el robot. No es nada más el robot, es muy fácil. Uno tiene que aprender los movimientos de los instrumentos, tiene que aprender a ver cómo se está viendo con el robot. En el momento que uno aprende a usar el robot, tiene ventajas bien claras. Entonces, hay procedimientos que sin duda tiene grandes ventajas el robot y en otras ya estamos abusando y me incluyo yo también. Felicidades, doctora. Muy bien. Gracias, doctor. Creo que ahí hay otra pregunta, hay una mano levantada con una M. Sí, buenas noches. Buenas noches. Soy Manuel Mesa, igual cirujano acá de Tijuana. La pregunta, bueno, ya, primero, felicidades por la plática. Segundo, por las ventajas del robot, ya todo el mundo estamos conscientes de. La pregunta va más en función del primer caso. Mencionaron en la endoscopía que tenían una hernia hiatal de 3 centímetros, pero en el video no comentaron nada acerca de si se reparó el hiato o no. Y la otra es, en caso de que se haya reparado el hiato, pues bueno, ya sabemos que el robot pues funciona muy bien para todo este tema de trabajar pues en espacios más pequeños, como puede ser el hiato, y más en un paciente que ya tiene trabajada esa área por la manga previa. Y pues si la razón era por el costo de la disección y favoreciendo el tema de la ergonomía para las anastomosis, si se llegó a reparar el hiato, ¿por qué no se usó el robot para una mejor disección o algo un poco más fino? Creo que nada más que nada sería esa la pregunta. Sí, este no es un buen caso, tienes toda la razón, o sea, nos hizo una disección del hiato, íbamos a hacer una anastomosis, fue de los primeros casos, ¿no? Y de cualquier manera, por escuela, cuando convertimos un paciente de manga bypass, aunque tenga hernia hiatal, no nos metemos mucho al hiato. Ya con la derivación, se supone que va a haber una mejoría del reflujo en este tipo de pacientes, ¿no? Porque se está hablando de que la área de alta presión que genera la manga gástrica es la fisiopato, ¿no? Por escuela, o sea, en otras escuelas si están reparando hiato y después convierten a bypass,
pues yo creo que no es cuál es lo indicado, si sí, si no, yo les digo por escuela. Y si no es el mejor caso que presentamos, de hecho ese video les dije que lo quitaran y se les fue ahí la presentación porque no era el mejor video para hacer lucir el robot, ¿no? Y otra cosa, nosotros casi no hacemos cirugía de revisión, o sea, es otra de nuestras conclusiones, porque nosotros tenemos la opción endoscópica. Nosotros hacemos muchas cirugías, hacemos revisiones endoscópicas de nuestra cirugía, que eso ya es parte de algún otro tema que creo que ya hemos presentado en otras sesiones. Ok, bueno, ahorita tocó el tema de cirugía de revisión por endoscopía, que al final pues sería el método TORE. Entonces, en el otro caso que presentaron por robot, pues si se elongó el asa biliar, ¿para qué someterlo a disecar el pouch para cortar este pouch y no hacerlo endoscópicamente y disminuir el riesgo, obviamente, de la morbimortalidad que sabemos que tiene el andarle disecando a un paciente ya con un bypass trabajado arriba, andar disecando el pouch, pues bueno, obviamente el riesgo de fugas o estenosis pues es mucho mayor. Sí, en este caso, si te fijas, hasta la imagen es muy feíta. Es de los casos más viejitos que tenemos cuando todavía no teníamos el Apolo disponible. De hecho, ese tema también está, o sea, ya lo tocaremos porque tampoco está aprobado por COFEPRIS aquí en México. Pero ese es parte de otro capítulo. Pero en ese entonces no teníamos, si no, no le hubiéramos ni alargado el asa, ¿no? O sea, pero como ya se somete al laparoscópico, yo le hubiera hecho todo laparoscópico, aunque tuviera el Apolo. ¿Por qué? Porque tengo el apoyo de la endoscopía, ¿no? Y en el apoyo de la endoscopía veía que el fondito, el exceso de este fondito, se encontraba ahí muy disponible para hacer la disección, ¿no? De cualquier manera, también en los artículos pues se presenta y a todos estos pacientes se les informa que la morbilidad de una cirugía de revisión pues va en aumento hay reportes que hasta el 50% de morbilidad a diferencia de una cirugía primaria. Pues eso lo sabemos. Puede haber perforación, complicación de todos tipos, es algo que también se puso en las conclusiones y es algo que también se mencionó en los artículos. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Había unas preguntas en el chat, pero creo que ya contestó Creo varias. que son las mismas y yo sí les quisiera dar una conclusión. En GEA, o sea, si se fijaron en los artículos de revisión, los que tienen 24,000 casos de cirugía de revisión, por ahí presentaron uno con no sé cuántos miles de casos, la gran mayoría casi reportan el 80% de la cirugía de revisión la hacen por reganancia, ¿no? En GEA González no hacemos mucha cirugía por reganancia. Una, porque la morbilidad aumenta al 50%, ¿no? Entonces, todas las pacientes van entusiasmadísimas y todas quieren que, a ver, hágame otra cosa porque ya regané, porque no sé qué, y todas quieren que ya las programes para cirugía de revisión y que se les explica que es algo que no es sencillo y que la morbilidad aumenta, ¿no? En un centro como el de nosotros no nos podemos permitir morbilidades del 50% por pacientes que no han tenido apego con su equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que protocolizamos a nosotros? Este 80% que representa la cirugía de revisión, nosotros los mandamos a 1 año de seguimiento nuevamente con el equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo que pasa? Este grupo se divide en dos, este tipo de pacientes que reganaron y que mandas con el equipo multidisciplinario, se divide en dos grupos, el que se apega y pierde peso y ya no se opera, y el otro grupo que se va otra vez, o sea, que son pacientes que no cumplen con el apego al equipo multidisciplinario. Entonces ahí nos quitamos 80% de las cirugías que se hacen de revisión con un 50% de morbi.
¿Qué es lo que hace Gea González? Pues pacientes, ahorita lo que estamos haciendo más es las conversiones de manga por reflujo, ¿no? Que a pesar de que les haces endoscopía, manometría, pachometría, hay pacientes que el 30% debutan con reflujo. Esto es lo que estamos haciendo. No se hacen por robot la gran mayoría. Nosotros hacemos por robot bypass primario con pacientes de IMC corporal arriba de 50. Eso es para lo que nosotros hemos decidido y protocolizado el robot. Ahora, tenemos un robot viejito. Ya hasta me siento mal porque yo no tengo el XI, que sí tiene el armónico, que sí gira. Ya pusieron aquí en el chat que el XI tiene armónico que gira. Yo tengo un armónico que está igual de tieso que si lo hiciera laparoscópico, ¿no? Y además tengo un robot que no es multicuadrante, entonces tampoco me sirve para cirugías de revisión donde a veces te tienes que cambiar al cuadrante inferior izquierdo a buscar dónde está la válvula ileocecal y de ahí arriba encontrar qué fue lo que le hicieron a los pacientes, ¿no? Entonces, por eso en este tipo de cirugías de revisión preferimos hacerlo totalmente laparoscópico, porque nosotros tenemos un robot que no es multicuadrante y tenemos un robot que no tiene un armónico que gira, ¿no? Entonces, aquí lo único que queda en GEA, en robótica, es entusiasmo, ¿no? Y el entusiasmo está porque lo que viene es que nos cambien este SI por un XI, ¿vale? Esas son nuestras conclusiones y lo que estamos buscando en meter a cirugía de revisión únicamente son los pacientes que presentan úlceras recidivantes en la anastomosis de la gastroyeyuno, ¿no? Que tampoco tenemos muchas y que las 2 o 3 que han habido es cuando no había robot, ¿no? Porque ahí nos queda un pouch bien pequeñito cuando le rasuras y le remodelas el pouch gástrico y ahí sería la oportunidad para hacer una gastroye con robótica muy a gusto, ¿no? ¿Alguna otra duda o damos por concluida la sesión? No sé. Ya nada más entonces para terminar, si el doctor Rodríguez quiera opinar algo. Hola, hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Excelente todo. Veo una gran cantidad de participantes, es muy bueno. Excelente el tema, muy largo para debate. Las diferencias de robot que se están teniendo con las nuevas generaciones, pues obviamente impactan en lo que se hace. Cirugía de revisión es un tema ultra extenso, ¿no? Que dependiendo de dónde estés colocado, qué es lo que haces, en dónde trabajas, como el protocolo que explicó la doctora, que para mí se me hace muy sensato en un hospital público, ¿no? Que tienes que manejar todos esos niveles. Y yo creo que la cirugía revisional, pues la empezamos a hacer, yo creo que los más viejos hace poco, pero yo lo que veo es que ya todo el mundo está entrando a esa área, ¿no? Entonces, paulatinamente se va uno acomodando en el lugar que le corresponde. Pero la revisión que hizo, doctora, está perfecta, está muy bien, todo lo que se dice es verdad. Y lo que quiero es agradecerles y otra vez a todos los pelos nuevos que andan entrando aquí, que no se olviden del Sócrates, porque la doctora se enoja, la doctora Lindo, y nos regaña. Y les doy las gracias a todos de estar presentes aquí. Nos vemos en la próxima. ¿Ok? Gracias a todos, que tengan buenas noches. Hasta luego. Bye. Doctora. Sí, yo lo que les propongo es que cada quien en su centro, tal vez yo creo que el 20 de noviembre es un buen centro de referencia y me imagino que ahí debe haber mucha cirugía de revisión, no sé, pero yo creo que para el que se quede, algo que a mí me gustaría dejarles a los fellows es que verifiquen en sus centros de enseñanza qué cantidad de cirugía de revisión se hace. De esta cirugía de revisión, ¿por qué se hace? ¿Por reganancia? ¿Por complicaciones? ¿Por reversiones? ¿Y quién la hace? Porque de esto depende y hay criterios en IFSO donde se llaman centros de excelencia a quien hace por lo menos 50 cirugías de revisión al mes. Yo creo que esto es lo que se deben de llevar. La cirugía robótica es
persistencia ahorita porque pues es cara, todos lo sabemos, y en realidad lo que estamos haciendo en GEA es sobrevivir para esperar que nos hagan el cambio, que se vea que está funcionando el robot, para que nos hagan el cambio al nuevo, y yo creo que ya con el nuevo les tendremos pues nuevas sorpresas y veremos cómo evoluciono yo misma a este tipo de robot. Pero para los fellows, que se les quede, ¿qué cirugía de revisión se hace en su hospital? ¿Cuánta cirugía de revisión y por qué se hace y qué protocolo se sigue para hacer este tipo de cirugías de revisión? Nosotros analizando para esta presentación, pues casi no tenemos cirugía de revisión por complicaciones, por ejemplo, que tengamos que reintervenir a los pacientes y convertir. Casi no tenemos o no hemos tenido cirugía de regresar pacientes a su anatomía normal, y también nos dimos cuenta que no hacemos cirugía de conversión por resonancia casi, es muy poca la que hacemos, y lo que sí hacemos, estamos dándole puerta abierta. Hicimos un protocolo, por ejemplo, de argón para reducir anastomosis antes de tener el TORE, y lo que estamos haciendo de endoscópicas, remangas endoscópicas y TORE, no lo estamos haciendo en GEA, sino en una rotación que tienen los chicos fuera de GEA González. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación por parte de usted y de sus residentes. Gracias por todo lo que nos aportan. Obviamente, todos quisiéramos poder tener acceso al robot, y muy comprensible todo lo que dice los centros de salud, de Secretaría de Salud, o sea, todas las limitaciones que se tienen. Pero qué bueno que están haciendo esto. Muchas felicidades por todo lo que han logrado. Y bueno, con esto damos por terminado la sesión. Y sí, efectivamente, solo recuerden ya abrir la segunda parte del examen. Y bueno, nos vemos el próximo mes para la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias por Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a todos.